Bien, nuevamente muy buenas tardes a todos quienes se han conectado a esta hora. Ya son las 18:05 en Chile. Vamos a dar inicio a el último webinar gratuito de Nube Minera, de este primer ciclo de conferencias técnicas ligadas a procesos de optimización en lo que son horizontes de planificación en minería. En esta oportunidad tenemos como expositor a nuestro co-founder. Él es Luis Álvarez Pared, ingeniero civil de minas, máster en minería y recientemente candidato a doctor en minería de la Universidad de Chile. Luis tiene más de 10 años de experiencia en lo que es docencia a nivel de educación superior. Actualmente se desempeña como investigador del AMTC, del DIMIN de la Universidad de Chile, reitero, cofundador de Nube Minera, director de proyecto y académico de la Casa de Estudios Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad, Luis nos trae la incorporación de la incertidumbre en la optimización del diseño de caserones en minería subterránea, una ponencia totalmente nueva, ya que anteriormente Luis ha estado trabajando en procesos de optimización de caserones, pero no en la incorporación de la incertidumbre. Por ende, estamos muy ansiosos de poder conocer el trabajo que ha desarrollado Luis y que nos puede comentar este día en su presentación. Luis, te dejo en breve para tu presentación, sin antes señalar que al final de esta pueden realizar preguntas al relator, las cuales pueden dejar por escrito, bien en cualquier momento de la presentación, o bien al final activar su micrófono y poder preguntar de forma directa. Sin más que agregar, te doy el paso, Luis, para que comiences tu presentación. Bien, gracias Ever por la presentación, gracias a los que están participando de este último webinar organizado por Nube Minera, y vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Como dijo Ever, esta presentación es la primera vez que la vamos a dar y su nombre es Incorporación de la incertidumbre en el proceso de la optimización del diseño de caserones en minería subterránea. Bien. Vamos a comenzar con una pequeña introducción a lo que es la minería subterránea, que básicamente son excavaciones que se realizan bajo el macizo rocoso con el fin de extraer mineral. Estas operaciones subterráneas son una red compleja de excavaciones que se pueden clasificar en grupos. Bien. Están los métodos que son autosoportados, los que no requieren el uso de relleno y generan una excavación que se va a mantener estable una vez que termine la extracción del mineral. En ese grupo está el Zooleven Stopping. Están los métodos que requieren del uso de relleno para garantizar la estabilidad del sector, y están los métodos que utilizan el principio del caving para fracturar la roca y poder extraerla. Bien, en ese grupo tenemos todo lo que son block caving, panel caving, sublevel caving. Esa es la clasificación según Harman. Vamos a hablar en esta presentación sobre el método Zooleven Stopping, en que vamos a ver lo siguiente. Hay una tesis de magíster realizada por Ponto este año 2019, hace muy poquito, en donde él investiga acerca del método a nivel mundial, cuáles son los métodos más utilizados, y él determina que uno de los más empleados a nivel mundial corresponde al Zooleven Stopping, pero esta a la vez se divide en métodos de Zooleven Stopping que usan relleno una vez que termina la extracción del mineral de un caserón o un rebaje, y están los métodos de Zooleven Stopping que no usan relleno. Por lo tanto, él determina a través de su investigación de que a nivel mundial un 70% de las empresas utilizan
Zooleven Stopping con relleno, que también se conocen como Batch and Fill, Transverse Open Stop, Long Haul, Longitudinal Open Stopping, ¿ya? Y dice que un 30% son los que utilizan las versiones sin relleno, ¿bien? Eso es lo que sucede a nivel mundial. Lo que sucede también a nivel mundial es que de toda la producción de mineral, un 20% proviene de operaciones subterráneas. Especialmente en Chile, aporta un 20% de la producción subterránea, proviene de este país, en el cual el método más empleado, casi con un 70% de las operaciones, corresponde al Zooleven Stopping. Al Zooleven Stopping sin el uso de relleno. Bien. Básicamente es un método que presenta altas tasas de producción, hasta unas 5.000, 10.000 toneladas por día. Los costos de operación son relativamente bajos y también su inversión asociada para arrancar un proyecto de subterráneo con Zooleven Stopping también son bajos en comparación a un panel caving o a un cut and fill. Por lo tanto, por eso es un método bastante atractivo, según el estudio que hizo Zablocki en el año 2013. A nivel sudamericano, como tenemos participantes tanto de Perú, Colombia, Ecuador, también de Chile en esta presentación, y por lo general son los que están participando siempre en Nube Minera, uno de los métodos más utilizados corresponde a los Zooleven Stopping con relleno. Existen aplicaciones en Argentina, en Gualcamayo, la mina subterránea más grande que tiene Argentina, Fruta del Norte en Ecuador, Segovia en Colombia, que es un proyecto en estudio, Cerro Lindo en Perú, y en Chile también hay un caso de aplicación de una variante con relleno, que es el Peñón. Bien, por lo tanto es uno de los que más se utilizan a nivel mundial, como ya hemos visto en la otra estadística, principalmente porque permite una alta recuperación del yacimiento, en comparación a la versión sin relleno, que los caserones quedan vacíos, pero tiene que quedar un pilar separándolo del próximo caserón. Por lo tanto, eso genera una pérdida de la recuperación. Hay aplicaciones tanto para cobre, plomo, zinc, oro, para distintos tipos de minerales. Y en la versión sin relleno, de la que vamos a conversar esta tarde, principalmente se caracteriza porque los caserones son de mayores dimensiones. Un caserón del siguiente caserón queda separado por medio de un pilar que en muchas ocasiones pertenece a mineral, que es parte del yacimiento que no se va a poder recuperar, o a lo mejor cuando termina la extracción de ese sector se va a extraer de forma parcial. Por lo tanto, las recuperaciones del método son relativamente bajas. Estamos hablando de un 50 o un 60% de la reserva económica. Bien, y existe la versión tradicional, que es el Zooleven Stopping, con perforaciones radiales. Existe el LBH, que utiliza la galería de perforación en la parte superior del caserón, y se realizan perforaciones de banqueo descendente. Y también hay una tercera variante que se conoce como Open Stopping, que se caracteriza porque no tiene un nivel superior de perforación. Bien, las tres variantes generalmente se utilizan en conjunto en un mismo proyecto, ¿ya? No es que exista un proyecto de Zooleven Stopping que solamente use Zooleven Stopping tradicional o una mina que use LBH, sino que básicamente según la disponibilidad de equipo es la versión del método que se va a aplicar en los diferentes sectores. Un proceso clásico de planificación de una de estos proyectos comienza inicialmente por las campañas de sondaje, se generan modelos geológicos, se construyen los modelos de bloque, que se somete a un proceso de estimación de leyes, luego se realiza una categorización de recursos, solamente se van a tomar en cuenta los recursos medidos e indicados, a los cuales se le va a aplicar una ley de corte y se genera lo que se llama una envolvente económica. Posteriormente,
A esa envolvente económica es a la que se va a someter, bueno, voy a cambiar la cámara, es la que se va a someter a un proceso de diseño. Ahí está mejor. Bien, y una vez que se genera el diseño de las unidades básicas de explotación, que son los caserones, se va a proceder a hacer el diseño de la infraestructura. Bien, una vez que yo tenga tanto el diseño de los caserones junto con el de todas las galerías, vamos a proceder a construir un plan de producción, un plan de preparación, calcular la flota, estimar costos y finalmente vamos a hacer una evaluación económica para determinar la rentabilidad del proyecto. Esto es de forma muy general, todo el procedimiento que conlleva la planificación y diseño de un proyecto de Sullivan Stopping. En esta tarde nos vamos a enfocar en este punto, en la parte que tiene que ver con el diseño de las unidades básicas de explotación. Bien, el diseño de las unidades básicas de explotación, como le había comentado, se va a realizar en lo que se conoce como las reservas económicas. Es ahí donde yo voy a querer generar mis caserones. Con la siguiente primicia, voy a querer generar caserones que logren recuperar la mayor cantidad de mineral, pero con la menor dilución asociada. Bien, ese es el objetivo, el propósito de cualquier diseñador. Tratar de recuperar la mayor cantidad de la reserva económica y enviar ese material a superficie, pero con la menor dilución. Bien, hoy en día este tipo de diseños no cuenta con software que realicen este proceso de forma óptima ni automática, como es el caso de operaciones a cielo abierto o como es el caso de la versión de Sullivan Stopping con relleno. Bien, para poder realizar el proceso del diseño de una mina subterránea de Sullivan Stopping sin relleno, lo primero que hay que hacer es poder dimensionar el tamaño de caserón máximo que se va a poder utilizar. Luego, determinar el tamaño de pilares asociados a ese tamaño de caserón. Luego se va a realizar el diseño, que este es el resultado que se va a obtener, y ese diseño se va a someter a análisis numérico para ver la estabilidad en conjunto de todas las excavaciones que se están generando. Por lo tanto, este es el procedimiento que se aplica hoy en día en la industria. A través de metodología empírica, yo puedo estimar o determinar este tamaño máximo que yo voy a utilizar para diseñar la mina. Bien, en donde voy a determinar su alto, su ancho y voy a determinar su largo. Estos parámetros se van a obtener a través de metodología empírica. Estas metodologías empíricas generalmente son gráficos o curvas de datos curvas que se han generado a través de datos que se han recopilado de diferentes operaciones. Bien, por lo tanto, si tuviéramos un esquema bastante simple, hay un primer paso que hay que determinar las dimensiones de los caserones y de los pilares. Un segundo paso que es diseñar usando algún software como Vulkan o RecMin. Y un tercer paso que es evaluar la estabilidad global de ese diseño, de todo el diseño. La metodología empírica me van a decir si el tamaño que yo estoy proponiendo de caserón va a ser estable o no. Bien, tiene la siguiente debilidad. Solamente ellos asumen de que en el macizo rocoso está presente esa única excavación. No consideran, al momento de hacer su análisis de estabilidad, la interacción con otras excavaciones que estén cercanas o con galerías que estén cercanas a ese lugar, sino que hace un análisis local y aislado del resto de las excavaciones. Por ese motivo, una vez que uno termina de diseñar el proyecto, tiene que analizar la estabilidad global, ¿bien? De todo el conjunto de excavaciones. Conjunto de excavaciones que generalmente se le conoce como el edificio
minero. Como le había comentado, hoy en día existen algunos software y algunos algoritmos matemáticos para poder optimizar y acelerar el proceso del diseño de minas de Zulene-Stobin con relleno. En la versión con relleno se caracteriza por lo que estamos viendo acá, que un caserón no necesita dejar un pilar para poder generar otro caserón en la parte superior ni en la parte inferior. Bien, porque la extracción se va a ir haciendo desde abajo, extraigo el mineral, relleno, extraigo el material en la parte superior, lo relleno, y ahora extraigo el material en la parte superior, tercer caserón, y lo relleno. Por lo tanto, es una explotación ascendente, donde no se requiere dejar pilares. Bien, a menos que el sector que estoy dejando un pilar no sea rentable y no sea necesario generar un caserón. Para esto ya existen algoritmos de optimización como Alfor, que fue el primero en proponer un algoritmo de optimización que está hoy día en Datamine, y la mayoría de los software, Micromine, Vulkan, Datamine, vienen con herramientas de optimización de caserones, pero siempre debemos tener presente que son para las versiones con relleno del método. Para el diseño de Zulene-Stobin sin relleno, donde los caserones deben quedar separados uno de otro con un pilar, como le había dicho, no se cuenta con un software para esto, sino que esto se realiza de forma manual, siguiendo el siguiente procedimiento. Se tiene un conjunto de input que me dan a conocer las propiedades del macizo rocoso o de la roca intacta. Se conoce la forma de la envolvente económica, se conoce parámetros como los esfuerzos que van a afectar a la excavación, y con esa información yo determino el tamaño máximo del caserón y determino el tamaño de los diferentes pilares que se van a utilizar. Determinando esos tamaños de caserón y de pilares, voy a proceder a comenzar el diseño. Uno de los pasos críticos dentro del diseño es el posicionamiento de los pilares. Una vez que yo tomo la decisión de dónde dejar los pilares, realizo el diseño de los caserones y finalmente tengo este resultado final que sería el diseño global para el proyecto. Acá hay un esquema que explica un poco el procedimiento donde yo, para establecer dentro del software el tamaño de pilares y caserones, establezco esta grilla. Esa grilla posteriormente se solidifica y en estos espacios que están acá es donde hay potencial de generar un caserón. Estos espacios se tienen que cruzar con la información del modelo de bloque y voy a generar caserones que se adapten a la forma de la mineralización. No siempre los caserones van a alcanzar su forma teórica perfecta, a veces se van a tener que ajustar a la mineralización y por lo tanto van a ser más irregulares. Una vez que yo voy generando perfiles de los caserones sección por sección, voy a obtener esto que voy a poder solidificarlo y finalmente voy a obtener el diseño para el proyecto. Bien, en donde podemos ver de que acá hay un bloque de caserones, un conjunto de caserones que está separado del otro conjunto de caserones por un pilar. Y lo mismo sucede del bloque 2 al tercer bloque. Y caserones que están en el mismo bloque también están separados por pilares. Por lo tanto, esto sería un diseño para un proyecto de Zulene-Stobin. Este procedimiento de diseño manual es lento, puede llevar cerca de un mes o 2 meses para evaluar una sola alternativa. Generalmente, dependiendo de dónde yo dejo los pilares, pueden existir una cantidad elevada de escenarios posibles de diseño. Bien, ahora vamos a, ya que hicimos una breve introducción del tema, vamos a profundizar un poquito más acerca de los métodos empíricos para poder determinar el tamaño máximo que debe tener un caserón. Para esto existen algunas herramientas y se deben tener presente ciertos parámetros como son la geología, cómo se distribuyen las leyes, las propiedades del macizo rocoso, que es en lo que vamos a enfocarnos en esta presentación,
propiedades de las estructuras, que también nos vamos a enfocar acá, y el tema de los esfuerzos que van a afectar a las excavaciones. Bien. La idea es generar caserones que se adapten a la forma de la mineralización, y siempre debemos tener presente que esos caserones van a tener que estar asociados a una secuencia de extracción, a un plan de producción, y van a estar limitados a las condiciones técnicas de los equipos que tenga el proyecto. Bien. Y siempre el objetivo va a ser minimizar la dilución y maximizar la recuperación. ¿Ya? Sobre la metodología empírica, estas son herramientas que se crean a base de la recopilación de información de diversos proyectos. Son metodologías bastante simples de utilizar. Con el tiempo han demostrado que los resultados que generan son confiables, bien, siempre que se realice una buena calibración de la metodología. Y una de estas metodologías tiene que ver con el dimensionamiento de un caserón. Y esto se conoce como un gráfico de estabilidad, en donde se utiliza un eje vertical que me da a conocer la calidad del macizo rocoso a través de cualquier índice, que puede ser el Q, el N, el RMR, dependiendo de lo que proponga el autor. Y en la parte horizontal se utiliza un indicador acerca del tamaño del caserón. Por lo tanto, según el tamaño del caserón y la calidad del macizo rocoso, ustedes van a saber, se van a establecer ciertas fronteras, que son estas líneas diagonales, que si ustedes la intersección de su tamaño respecto a la calidad del macizo rocoso está sobre ese límite, se va a decir que ese tamaño en esa calidad de macizo rocoso va a ser estable. Pero en otro ejemplo, si proponen un tamaño más grande, en la misma calidad de macizo rocoso va a llegar a un punto en que va a dejar de ser estable y va a ser peligroso realizar un proyecto con ese tamaño de caserón, va a ser inestable. Bien, por lo tanto, estas metodologías empíricas, como se las estoy explicando, son bastante simples de utilizar. Me permiten saber si el tamaño que yo quiero utilizar es adecuado o no para las ciertas condiciones del macizo rocoso. La primera persona en proponer una de esta metodología para el dimensionamiento de caserones fue Matthews en el año 1981. Acá estamos viendo la curva de estabilidad que él utilizó, en donde dice que cualquier configuración de tamaño de caserón con calidad de macizo rocoso que esté en este sector de acá va a ser estable, y cualquier configuración que esté debajo de esas curvas va a estar sujeta a un proceso de caving y va a ser muy inestable. Y dentro de esta zona de transición dice que si se llega a aplicar fortificación a las paredes o a los techos que son inestables, se va a lograr la estabilidad de ese caserón. Bien, esto viene de los años 80. Para determinar la calidad del macizo rocoso, Matthews utiliza un indicador o un índice llamado N, de estabilidad. Y para definir el tamaño del caserón, esta metodología lo que hace, analiza una pared del caserón a la vez. Ustedes hacen un análisis para analizar la estabilidad de la pared lateral de este caserón y determinan si es estable. Luego hacen un segundo análisis para ver la estabilidad de la pared frontal y ven si esta va a ser estable. Y luego se hace un tercer análisis en donde se ve la estabilidad del techo del caserón. Bien, por lo tanto, para analizar un caserón se requieren 3 análisis de estabilidad, con la misma metodología. Uno para la pared lateral, Handiwork, una para la pared frontal, Endwork, y uno para el techo, que también se le conoce como el crown. Por lo tanto, para poder definir cuál es la calidad del macizo rocoso, Matthews propone el N de estabilidad, que dice que va a ser el Q modificado multiplicado por 3 factores de corrección, A, B y C.
El Q modificado va a ser el Q de Barton modificado. ¿Por qué? La metodología de clasificación de macizo rocoso propuesta por Barton, que se conoce como Q, es válida solamente para túneles. Y en este caso no estamos evaluando la calidad del macizo rocoso para un túnel, sino para una gran excavación, una caverna. Por lo tanto, Matthews dice que hay que realizar una pequeña modificación para que esa clasificación de macizo rocoso sea válida para el análisis de estabilidad de caserones. Por eso se habla del Q modificado, en donde en el Q original existen dos variables más que están acá, que Matthews dice que esas variables en sí valen 1 y que no se deberían considerar. ¿Ya? Entonces, conociendo estos parámetros que me indican la calidad del macizo rocoso, como el número de juntas, la rugosidad, la alteración, el RQD, puedo calcular el Q modificado, el cual va a cambiar levemente su valor al multiplicarlo por A, por B y por C. A es un factor que es de ajuste o de corrección por el tema de los esfuerzos que van a afectar a la excavación. B, un factor de corrección por estructuras. Y C, un factor de corrección por la gravedad. El factor A es uno de los factores más importantes, es un factor que tiene que ver cómo los esfuerzos del macizo rocoso van a afectar a la estabilidad de mi excavación. Debemos recordar que cualquier excavación que se realice en el macizo rocoso va a estar sujeta a esfuerzos verticales y a esfuerzos horizontales. Por lo tanto, para determinar el factor A, es necesario utilizar los esfuerzos inducidos que van a afectar a esa excavación. Para determinar los esfuerzos inducidos existen varias metodologías, pero una de las más sencillas es determinar en primer lugar los esfuerzos in situ que están en el macizo rocoso y luego esos esfuerzos in situ, según las dimensiones de la excavación que se quiere realizar, se pueden llevar a esfuerzos inducidos. ¿Ya? Y estos esfuerzos inducidos van a ser los que se van a utilizar para calcular el valor del factor A. El factor A puede tener un valor mínimo de 0,1 y un valor máximo de 1. El factor B es un factor que tiene que ver con la orientación de la estructura respecto a la pared del caserón que yo estoy analizando. Bien, el caserón que yo estoy analizando, específicamente la pared que está en estudio, por este ejemplo, esta pared lateral, a lo mejor presenta respecto a la horizontal un ángulo de 90 grados, pero se ve afectada por una estructura que pasa por acá y la intersecta, pero con un ángulo de 60 grados, un dip. Y si esto lo vemos de planta, está la posibilidad de que el caserón esté orientado hacia el este, su largo, y esta estructura tenga un azimut distinto. Por lo tanto, eso es lo que busca el factor B. Busca determinar o considerar la diferencia de dip entre el caserón, la pared que estoy analizando, y la estructura principal o crítica que lo afecta, y la diferencia de azimut. Cruzando esas dos informaciones, podemos determinar el factor B, que es un factor que también va a ir desde 0,2 hasta 1. Y el tercer factor, que tiene que ver con un factor de caída de material desde la propia pared por un tema de gravedad, se va a considerar la propia inclinación de la pared que se está en estudio. Por lo tanto, va a tener un valor que puede ir desde 2 hasta 8. Esta es la metodología que ha propuesto Matthews. Esta metodología, una de las críticas que recibe es que él tenía muy poquita información cuando él generó estas curvas. Solamente contaba con 26 datos de 3 operaciones mineras. Eso fue en el año 81. Luego, con el tiempo, participaron otros investigadores especialistas en geomecánica como Potvin, que aumentó la cantidad de datos para perfeccionar o corregir las curvas de estabilidad. Luego participó Nixon y finalmente el que ha agregado mayor cantidad de información para que esta metodología sea más robusta es Maudesley,
quien entre el año 2000 y 2005 ha incorporado cerca de 400 datos. ¿Ya? Si se dan cuenta, las primeras zonas o límites entre una zona estable y una zona de hundimiento eran curvas. Ahora Maudsley dice que son, estricto rigor, son límites más con una línea recta. ¿Bien? Y él tiene más identificada la zona de transición. Por lo tanto, hoy en día la mayoría de las empresas utilizan la metodología adaptada o modificada por Maudsley, que cuenta con una mayor cantidad de datos, y especialmente él logró recopilar datos no solamente de la pared lateral de los caserones, que fue lo que hizo Matthews originalmente, sino que también de las paredes frontales y de techos de diferentes caserones en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, por eso es una metodología más robusta. Aparte de eso, de solamente utilizar un gráfico donde yo voy a cruzar el tamaño de mi pared, expresado en lo que se conoce como el radio hidráulico, el shape factor, que va a ser el área dividido por el perímetro de la pared, que está en estudio. Lo cruzo con la calidad del macizo rocoso, y si estoy sobre la curva, eso va a ser estable. Él también propuso una solución o un criterio más ingenieril, en donde él establece una ecuación, en donde vamos a utilizar el radio hidráulico de la pared, o las dimensiones de la pared, el índice de calidad del macizo rocoso. Con eso vamos a calcular un Z y vamos a calcular un F de Z. Maudsley propone que si el F de Z es mayor o igual que 0,85, la pared que está en estudio va a ser estable. Y si es inferior a 0,85, esa pared va a tener problemas de estabilidad. Por lo tanto, este es un criterio mucho más complejo y mucho más correcto de utilizar que solamente basarnos en un gráfico. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo funcionan estas metodologías? Pasando ya a una tercera etapa dentro de esta presentación. Básicamente lo que se hace en el mundo de la minería, uno propone un tamaño de caserón. Uno propone qué pasa si utilizo estas dimensiones de caserón. Si mi caserón es de 20 metros de ancho y es de 40 metros de largo y es de 40 metros de alto, ¿qué pasa? Uno propone ese tamaño, ¿ya? Eso es algo característico de esta metodología. No es que con los datos geomecánicos yo lo ingreso a la metodología y la metodología me dice directamente qué tamaño de caserón es el más grande que se puede usar. No funciona de esa manera la metodología, sino que uno propone una configuración. Luego, esa configuración debe evaluarla con las propiedades del macizo rocoso. La práctica actual, dentro de la mayoría de las operaciones, es solamente utilizar propiedades promedio de ciertas variables. En este sector, el UCS puede ser de 200 megapascales, en este sector puede ser de 100 megapascales, acá puede ser de 150 megapascales, porque hay diferentes unidades geotécnicas, hay diferentes tipos de litología, pero generalmente cuando voy a hacer el análisis para poder determinar el tamaño de un caserón, uso el promedio, tal vez 150 megapascales, ¿bien? Y es algo de lo que vamos a conversar en una slide más adelante. Pero propongo un tamaño de caserón, veo cuáles son las propiedades del macizo rocoso y analizo cada una de sus paredes, la pared lateral, el techo y la pared frontal. Y veo si cumplo con el criterio de estabilidad. En este caso, para este ejemplo que preparé, en las tres paredes el factor de seguridad, o F de Z, es mayor que 0,85. Por lo tanto, ese tamaño es estable, es correcto. Pero como los factores son mayores que 0,85, existe todavía un tamaño que puede ser más grande. Bien, por lo tanto ahora lo que yo voy a hacer es proponer un segundo tamaño más grande que el de la primera configuración. A lo mejor en este caso voy a proponer 20 metros de ancho, pero ahora van a ser 60 metros de largo y 50 de alto.
y voy a ver qué pasa con esta configuración. Esta configuración la evalúo exactamente con los mismos parámetros geomecánicos y estructurales y voy a analizar su estabilidad en las diferentes paredes. Y ahora me doy cuenta que en la pared lateral el f de z le sigue dando mayor que 0,85, pero que en el techo y en la pared frontal son iguales a 0,85. Por lo tanto, estamos en el límite de la estabilidad. Como todavía hay un factor que todavía da mayor que 0,85, lo que se va a hacer, se va a proponer una nueva configuración, en donde tal vez va a ser 60 de largo, 60 de alto y 20 de ancho. Un poco más grande. Y ahora se va a evaluar con los mismos parámetros geomecánicos, que son los promedios de esas variables, y se va a evaluar cada una de sus paredes. Y finalmente ya me doy cuenta de que una de esas paredes da un factor inferior a 0,85. Por lo tanto, las tres paredes tienen que cumplir con el criterio. Si una no cumple, este diseño, ese tamaño propuesto queda descartado. Cualquier cosa que yo siga proponiendo, o sea, una configuración aún más grande, va a seguir arrojando que es inestable. Desde este punto crítico, cualquier cosa que yo evalúe va a ser inestable. Como esto es inestable, lo que voy a hacer, me voy a devolver y voy a decir que este es el tamaño de caserón óptimo o el máximo que puedo utilizar dentro del proyecto. Y eso es lo que se hace hoy en día. Esta metodología es iterativa, o sea, entre comillas, es prueba y error. Yo propongo un tamaño, veo cómo se comporta ese tamaño con las condiciones del macizo rocoso en cada una de sus paredes. Si eso es estable, propongo un nuevo tamaño más grande aún. Y veo si eso es estable, propongo un nuevo tamaño, hasta que llega un punto en que deja de ser estable y me quedo con el tamaño anterior, con el n-1. ¿Bien? Entonces, básicamente esto es lo que se hace con esta metodología, es lo que se realiza, cómo se aplica. No es una metodología que yo, con los parámetros geomecánicos, obtengo directamente el tamaño de caserón que puedo utilizar. ¿Bien? Así que si se dan cuenta, es un proceso lento y es un proceso iterativo. Poder proponer un tamaño y evaluar la estabilidad de la pared lateral, más o menos haciendo eso en un Excel de forma manual, son 20 minutos. Luego, con la misma configuración, pero ahora para evaluar el techo, son 20 minutos más. ¿Bien? Hay que cruzar mucha información con los diferentes gráficos, con el gráfico de B, con el gráfico de A. Por lo tanto, no se puede todo escribir en fórmulas dentro de una planilla Excel. Y lo mismo sucede con la pared frontal. O sea, ustedes por alternativa, sin problema, pueden estar una hora. Ustedes se gastan una hora para ver si eso es estable. Si es estable, propongo un nuevo tamaño y estoy una hora más analizando si esto va a ser estable. Y por lo tanto esto requiere tiempo. Generalmente uno evalúa unas 2, 3 configuraciones y es lo que me alcanza el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, acá hay una oportunidad para mejorar este proceso. ¿Cuál es la oportunidad que se observa? Es poder incorporar la incertidumbre dentro de este proceso. ¿Qué significa incertidumbre? Incorporar la variabilidad. No solamente utilizar parámetros geomecánicos promedios, sino que utilizar n parámetros geomecánicos para de verdad poder evaluar qué pasa si cambian las condiciones del macizo rocoso. Si el diseño que yo estoy proponiendo va a ser estable siempre, o si la calidad del macizo rocoso tiende a bajar un poquito, a lo mejor mi diseño ya deja de ser estable inmediatamente. Por lo tanto, es importante poder no solamente trabajar con variables geomecánicas promedios, sino que incluir esta variabilidad de estos parámetros. Y para eso se va a utilizar, se va a recurrir a utilizar las simulaciones estáticas, también conocidas como simulaciones de Monte Carlo. Y
Básicamente las simulaciones son experimentos que se pueden realizar dentro de un computador para ver qué pasa si se realiza alguna modificación dentro de cierto estudio. Bien, la simulación no es una herramienta que va a optimizar un proceso, sino lo que va a hacer es evaluar un proceso incluyendo la incertidumbre. Y básicamente existen varias maneras de evaluar, hacer simulaciones para evaluar cómo se va a comportar cierto experimento, modelos físicos, modelos analógicos, maquetas, modelos matemáticos, modelos en software de simulación. En este caso, nosotros lo que vamos a usar van a ser básicamente utilizar modelos matemáticos, que son las metodologías empíricas, para esa metodología someterla a un proceso de simulación. Y las simulaciones pueden ser simulaciones estáticas, como son las simulaciones de Monte Carlo, lo que viene en los paquetes como Crystal Ball, ROA-RIX, en donde a mí me importa solamente qué pasa con el resultado final, o pueden ser dinámicas, en donde yo puedo ver cómo evoluciona el sistema a medida que pasa el tiempo. Simulaciones que puedo hacer en ProModel, que puedo hacer en SIGMAR. Bien, ya existen algunos estudios que buscan incorporar incertidumbre dentro del proceso de diseño de caserones en su level stopping. Pero leyendo varios papers, varias publicaciones en donde dan a conocer estas investigaciones y los resultados que han obtenido, me he dado cuenta de que tienen dos enfoques, o tienen un enfoque principal. Uno, primero, incorporar la incertidumbre en el proceso de la estimación de las leyes del modelo de bloque a través de simulación condicional. O sea, una vez que construyen el modelo de bloque y lo someten al proceso de estimación, no solamente obtener un único modelo de bloque estimado, en donde los bloques van a tener asociado una ley, sino generar n conjuntos de modelos de bloques, en que cada uno va a ser una posibilidad del proceso de estimación. Y a cada uno de ellos se le genera un diseño. Como las leyes van a ser distintas, a lo mejor la envolvente acá tiene esa forma y acá tiene esta forma, y de esa manera voy a poder incorporar dentro del diseño la incertidumbre al generar n modelos de bloques simulados y al generar n diseños, o sea, un diseño para cada simulación del modelo de bloque. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que ha propuesto Dimitrakopoulos, que ha trabajado bastante en esto? Villalba también el año 2019, para cada escenario de estimación generó una herramienta con algoritmos genéticos para generar caserones en forma automática. Por lo tanto, esto ya se ha tratado de incorporar la incertidumbre dentro del proceso de estimación. Y otra opción u otro camino es incorporar incertidumbre en los parámetros geomecánicos, que esto es lo que nos reúne esta tarde, ¿ya? Pero ¿cuál es el enfoque que ellos han realizado? Hay varias personas que han investigado esto. Joachim, San, Idris, Adebayo, son personas o investigadores que han tratado de, o han propuesto metodologías para hacer esto, pero ellos parten de la base que tienen un diseño listo. O sea, de alguna manera ellos determinaron cuál era el tamaño de esos caserones. No se cuestionaron eso. Ellos solamente dijeron ya los caserones son de 70 de largo, 50 de alto y 20 de ancho. ¿Cómo se determinaron? Da lo mismo. Simplemente estos son los caserones. Y yo lo que voy a hacer, voy a evaluar, ¿se acuerdan cuando yo les decía de que había 3 pasos? 1, propongo un tamaño de caserón, 2, diseño, y 3, el diseño que genero, evalúo su estabilidad global. Ellos se enfocan en el tercer paso. O sea, toman un diseño dado y lo evalúan en diferentes escenarios de análisis de estabilidad global, cambiando las propiedades del macizo rocoso.
Acá existe cierta propiedad de UCS1, acá existe una resistencia a la compresión 2, acá existe una resistencia a la compresión 3, acá hay una resistencia a la compresión del macizo rocoso 1, y acá es otra, y acá es diferente también. Pero se evalúa el mismo diseño, y se evalúa en cuánto de esos escenarios el diseño que estoy evaluando se mantiene estable y en cuánto hay problemas de estabilidad. O sea, ellos ya se saltan al tercer paso. El primer paso de cuestionarme cuál es el tamaño que deben tener mis caserones, no es tema. Tampoco es tema generar el diseño. El diseño ya viene listo. Solamente tienen un enfoque en incorporar la incertidumbre geomecánica al analizar la estabilidad global de un cierto diseño. El diseño no se modifica, sino que lo que se modifica son los parámetros geomecánicos dentro del software de análisis numérico. Bien, pero se determina que generalmente la resistencia a la compresión inercial dentro de un macizo rocoso tiene un comportamiento normal. Lo mismo sucede con parámetros como de macizo rocoso como el GCI, también tiene un comportamiento normal, pero es el enfoque que ellos han realizado. Pero a mí me nació una pregunta. ¿Cómo determinaron ese tamaño de caserón? ¿Quién determinó ese tamaño de caserón y cómo saben si ese tamaño inicial era el más adecuado? Bien, por lo tanto, lo que se propone en esta metodología, en esta presentación, que es parte de una investigación realizada en la Universidad Santo Tomás, es cuestionarse la primera etapa. ¿Ya? Yo le había comentado esto, que ustedes proponen una configuración inicial, cierto tamaño de caserón. Luego, con ciertos parámetros promedio del caserón, analizan qué pasa que si yo propongo ese tamaño de configuración, lo cruzo con los parámetros geomecánicos y evalúo la estabilidad de las diferentes paredes. Bien, luego vengo y propongo una segunda configuración. La cruzo con los mismos parámetros geomecánicos y veo cómo van a ser el análisis de estabilidad de las paredes de la segunda configuración. Y básicamente así funciona la metodología determinística actualmente. Determinística porque estos parámetros de acá no cambian, son fijos. Y solamente utilizo el criterio de que si la estabilidad de la pared o el F de Z es mayor que 0,85, esa pared va a ser estable. Eso es lo que se aplica actualmente. Lo que se está proponiendo ahora es incorporar la incertidumbre dentro de este proceso. ¿Ya? ¿Qué significa? Propongo una configuración inicial, pero ahora los parámetros geomecánicos no son fijos, sino que van a variar. Voy a generar un conjunto de parámetros geomecánicos, un set que va desde el set 1 hasta el set K. Y voy a preparar una configuración desde la configuración 1 hasta la configuración N. ¿Qué significa? La configuración 1 la voy a evaluar en el primer set de parámetros geomecánicos, donde tal vez el UCS sea 250 megapascales. Y voy a ver cómo me va con la estabilidad de la pared lateral, del techo y la pared frontal. Pero luego voy a ver cómo me va con el segundo set. La misma configuración se va a evaluar en un segundo set de bueno, la misma configuración de tamaño de caserón se va a evaluar en un segundo set de parámetros geomecánicos. Tal vez ahora la resistencia a la compresión sea 150 megapascales. Cambia, hay una variabilidad. Y voy a ver cómo me va con esa configuración. Y ahora los factores que voy a obtener de estabilidad pueden ser distintos. Y luego la misma configuración, pero en el tercer set y luego en el set K y voy a ver cómo me da. A la final yo no voy a tener un solo F de Z, sino voy a tener el F de Z para la pared lateral de la primera, para el primer set, en lo que es la primera configuración.
y voy a obtener el f de z, pero con el segundo set. Y voy a obtener otro f de z para el tercer set y otro f de z para el k. Lo que yo me voy a preguntar ahora, ¿en cuántas de estas ocasiones se cumplió con el criterio? Si eso corresponde las veces que se cumplió con el criterio fue igual o mayor que el 90%, por lo tanto esto se considera estable. Eso se conoce como confianza. Voy a realizar cierta cantidad de escenarios y en esa cantidad de escenarios yo le voy a exigir que para definirlo como estable, cierta cantidad de veces que sea estable. En este caso en el 90%. Y significa que voy a tener un alfa o un grado de aceptación del error de un 10%. Eso significa que en un 10% de las veces yo estoy de acuerdo o acepto que no sea estable, pero que en el 90% sí lo sea. Por lo tanto, de todas estas ocasiones voy a determinar en cuántas el f de z es mayor que 0,85 y voy a sacar ese porcentaje. Si esto me da un 91%, yo digo que de este conjunto total, el análisis de la pared lateral para la primera configuración va a ser estable. Y lo mismo tengo que hacer para el techo. Para el techo voy a obtener un conjunto también de f de z. Y si en este conjunto fueron poquitas las ocasiones donde se cumplió con el criterio, a lo mejor acá la confianza solamente es del 40%. Y en el otro puede ser de un 90%. Y acá yo me voy a preguntar, ¿las tres paredes cumplieron con el criterio de la confianza? No. Por lo tanto, esta configuración no se acepta como estable. Y de esa manera voy a cambiar ahora y voy a proponer la configuración 2 que se va a analizar en cada set de parámetros geomecánicos. Y nuevamente voy a generar un conjunto de f de z para la pared lateral, un conjunto de f de z para el techo y un conjunto de f de z para la pared frontal. Y voy a evaluar el porcentaje de cuántas veces se cumplió con el criterio. Y voy a definir si esto es estable en los 3 veces o si en una no es estable, significa que no va a ser estable en forma global. Y ese procedimiento se va a hacer. Si se dan cuenta, esto es más lento. O sea, si antes yo le decía que analizar una configuración para sus 3 paredes nos tardábamos 60 minutos y si acá estábamos analizando 4 configuraciones, ya sabemos que vamos a estar 4 horas haciendo esto. Y ahora le estoy diciendo que para cada configuración ustedes se van a evaluar, darse el tiempo de evaluarla en diferentes escenarios. Cada escenario va a ser 60 minutos. Si tienen 3 configuraciones y tienen 10 escenarios, significa que tienen que hacer el análisis 10 veces para cada una. 30 escenarios. Y 30 escenarios significa 30 horas para hacer esto. ¿Bien? Por lo tanto, acá hay un ejemplo de esta situación. Imagínense que ustedes quieren proponer 100 configuraciones distintas de tamaño de caserón. Como cada una tienen que analizar sus 3 paredes y eso lleva 20 minutos, significa que para una configuración son 60 minutos. En total necesitan 6.000 minutos, o sea, 100 horas. 4 días para poder analizar 100 configuraciones de forma manual. Bastante tiempo. ¿Bien? Y días completos, sin dormir, sin devolverse a su casa, quedándose directamente en la operación. 100 horas para poder terminar ese análisis de 100 posibles configuraciones y determinar en cuál está el tamaño máximo que se puede lograr, de forma determinística. Y de forma probabilística, incluyendo la incertidumbre, usted va a analizar, en este ejemplo, 100 configuraciones, las mismas, pero cada una la va a analizar con 100 escenarios geomecánicos distintos. Eso significa que va a analizar 10.000 iteraciones, cada una 3 veces, y lo que lleva 20 minutos cada una. Eso significa que necesita, para el total de todo el estudio, 600.000 minutos para terminar de hacer un estudio incluyendo incertidumbre, o sea, 41 días completos. ¿Qué estamos diciendo? Que esto es una misión imposible. No se puede hacer. Esa es una de las principales razones de por qué no se ha incluido la incertidumbre dentro del proceso de definición del tamaño de un caserón en las minas subterráneas, por el tiempo. O sea, ya analizar unas 10 configuraciones de tamaño de caserón ya es mucho tiempo. Pero
analizar 10.000, o sea, 100 configuraciones y cada una 100 iteraciones o 100 posibilidades geomecánicas, ya es una locura. Por lo tanto, esto queda descartado o ha quedado descartado. No es viable hacer esto, es imposible, a menos que el proceso ya no lo realicemos de forma manual. O sea, incluso me refiero a forma manual usando un Excel y con todo el formulismo y todo lo que ofrece el Excel, se van a tardar 20 minutos por pared. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más rápido? O incluso no hacerlo nosotros. Esa es la manera de solucionar esto. Y para eso podemos programar el proceso. Podemos utilizar lenguaje de programación como Python para que este análisis se realice en forma autónoma y uno solamente ingrese los tamaños o la configuración que uno quiere evaluar con los parámetros geomecánicos del sector y que inmediatamente me entregue los FDZ para cada pared. Y yo inmediatamente sepa cuál es la estabilidad de la pared lateral, del techo y la frontal, en menos de un segundo. Luego yo vengo y si quiero hacer 100 veces esto, le doy 100 veces play y obtengo 100 resultados. Y a esos 100 resultados calculo cuántas veces el FDZ para la pared lateral cumplió con el criterio. Y luego cuántas veces el FDZ en las 100 iteraciones cumplió con el criterio para el techo. Bien, y lo mismo para la pared frontal. Y si quiero saber cuál es la probabilidad, pero de forma determinística, cancelo esto con un hashtag y anoto el promedio simplemente acá y me va a entregar un único resultado. Y de esa manera, lo que era imposible de hacer, ahora sí es posible de hacer. Y ahora, lo que les voy a presentar en el caso de estudio, se analizan 124 configuraciones. No es, imaginen que esto con 100 configuraciones y 100 iteraciones, yo analicé 124 configuraciones y cada una con 100 iteraciones. El tiempo era alrededor de 900.000 minutos si lo realizaba de forma manual. Obviamente no lo hice de forma manual. Obviamente este caso de estudio lo preparé esta semana, hace como un día, 2 días, estuve ahí mientras veía Netflix, algunas series, estuve unas 2, 3 horas con el computador y me entregó todos los resultados. Bien, así que hay un potencial enorme si nosotros mezclamos nuestras competencias como ingenieros con el tema de la programación. Así que vamos a ver este caso de estudio en donde tenemos cierto caserón que vamos a evaluar a una profundidad de 250 metros. Estos son los parámetros de la calidad del macizo rocoso, el Q modificado de 15 puntos, como promedio, una desviación de 3. Se determina que la distribución es normal, la resistencia a la compresión es de 200 megapascales con una desviación de 15 de distribución normal, y el azimut de la estructura crítica y el dip de la estructura crítica tienen una distribución uniforme. El azimut va entre 60 a 120 y el dip de la estructura entre 50 a 70 grados respecto a la horizontal. Y estas son las configuraciones que se van a evaluar. ¿Qué pasa si el caserón mide 20 metros de ancho y 30 de alto y 40 de largo? ¿Y qué pasa si mide 20 de ancho, 30 de alto, pero ahora mide 50 de largo? Y todas esas combinaciones posibles son 124 configuraciones para 20, 30 y 40 metros de ancho y alto de 30 a 80 y largo que van de 40 hasta 100 metros. Bien, y de forma muy amistosa el programa genera los resultados. Y finalmente obtenemos esto. Y vamos a comparar acá la metodología determinística versus la metodología para el mismo escenario probabilística, o sea, la que incluye la incertidumbre. Podemos darnos cuenta que para tamaños pequeños de caserones, cuando el ancho de caserones solamente es de 20 metros y su largo
es solamente de, y su alto es de 30 metros, y tienen un ancho pequeño, un largo de 40, esto va a ser el largo, es de 40, fíjense acá, para la metodología determinística, su pared lateral es estable, tiene un FZ mayor que 0,85, su pared frontal también es estable y su techo también es estable. Si ahora aumentamos el largo a 50 metros, todas sus paredes siguen siendo estables. Si aumentamos 60, sus paredes pierden un poco del factor, ya no es 0,95, ahora baja un poquito. Y lo mismo sucede con la pared lateral, ya no es 0,9, es 0,88, pero sigue siendo estable. Y si seguimos aumentando el largo, nos damos cuenta que siempre se mantiene estable. ¿Ya? Y si ahora incorporamos la incertidumbre y exigimos una confianza del 90%, o sea, de las 100 veces que hicimos la simulación para un tamaño de caserón, estamos exigiendo que en el 90% como mínimo se haya cumplido con la estabilidad. Y acá podemos ver de que para el mismo tamaño de caserón que está acá, también se demuestra que es estable. Para el otro tamaño más largo también y también. Por lo tanto, acá los dos criterios coinciden para tamaño de caserones pequeños. Pero rápidamente nos damos cuenta de que si el tamaño del caserón empieza a aumentar a 30 metros de ancho, ya hay una discrepancia en los resultados. Acá la metodología determinística nos dice que si el caserón tiene 30 metros de ancho, 30 de alto y tiene 100 metros de largo, la metodología determinística nos dice que todas sus paredes son estables. Pero si hacemos 100 simulaciones donde varían los parámetros geomecánicos, nos damos cuenta de que el techo, yo le estoy exigiendo una confianza del 90%, que en el 90% de las simulaciones cumpla con el factor de seguridad. Acá me dice que no, que solamente en el 80% cumplió. O sea, no lo considero estable. Acá me dice que este tamaño no va a ser estable si yo incorporo la incertidumbre. Y que también si era 90 de largo tampoco es estable. Hasta 80 metros de largo sí lo era. Y por lo tanto acá ya vemos una diferencia entre aplicar metodología determinística versus aplicar metodología probabilística. Acá solamente hacemos el cálculo una sola vez y nos quedamos con ese resultado. Acá hacemos el cálculo 100 veces y estamos pidiendo de que por lo menos en el 90% se haya cumplido el criterio. Por lo tanto, esto es más robusto, más confiable. Y si seguimos avanzando, acá me dice que la determinística para este ancho de caserón y este alto de caserón, yo puedo alcanzar un largo de 80 metros, mientras que la probabilística me dice que no, que el largo máximo solamente puede ser de 70, que si yo construyo algo con 80, deja de ser estable su pared lateral y su techo. Y acá nuevamente nos damos cuenta que para un caserón de 30 metros de ancho y 50 de alto, la metodología determinística dice que hasta 60 metros de largo se puede construir un caserón y va a ser estable. Y la probabilística me dice que no, que solamente hasta 50. Si construyo algo con 60, su pared lateral deja de ser estable. Y de esa manera podemos ir leyendo estos resultados. Y si ahora analizamos qué pasa con los anchos de 40 metros, esto se vuelve crítico. Hay una diferencia enorme. Cuando yo digo que el caserón puede tener 40 metros de ancho y 30 metros de alto, la metodología determinística, que solamente para una configuración hace un solo cálculo, me dice que el caserón puede alcanzar los 90 metros y ser estable. Que si lo hago con 100 metros, deja de ser estable principalmente su techo. ¿Ya? Esto lo descarta. Pero me dice que hasta 90 está bien. Pero si lo veo con la incertidumbre, los parámetros geomecánicos, me dice que solamente el largo del caserón para esta configuración de alto con ancho solamente puede ser de 40, que cualquier caserón para ese alto y ancho mayor que 40 no va a ser estable. Por lo tanto, acá nos estamos dando cuenta de que se está contradiciendo, se está rechazando lo que me está entregando la metodología determinística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este cálculo lo hice con valores promedio.
En cambio acá estoy haciendo el cálculo para cada configuración 100 veces, utilizando diferentes valores aleatorios del parámetro geomecánico. Por lo tanto, acá lo estoy evaluando en diferentes circunstancias. Y estoy pidiendo que en el 90% de esas circunstancias sea estable. Y acá el máximo tamaño de caserón que se puede generar según la metodología determinística es de 40 metros de ancho por 40 metros de alto y por 90 metros de largo. La metodología determinística terminaría acá. Nos dice, mira, el máximo tamaño de caserón es este. Y se terminó. Pero la metodología probabilística me dice que no, que eso no es estable realmente. La metodología determinística o clásica o tradicional me dice que sí, pero si incluyo la incertidumbre, no es estable. En cambio, la metodología probabilística me dice que acá está el máximo tamaño de caserón, que sí es estable, que corresponde a un caserón de 40 metros de ancho, 80 de alto y 40 de largo. Bien, pero este tamaño de caserón no logra ser tan grande como el que me ofrecía la metodología determinística. Tiende a ser un poquito más pequeño, porque ese tamaño de acá, que es más grande, no es estable. Por lo tanto, sí o sí un tamaño más pequeño que ese lo va a hacer. Y para terminar con esta presentación, ya estamos en las conclusiones. Según la metodología determinística, nos da un tamaño de caserón de 144 metros cúbicos, que según esa metodología sí va a ser estable, pero si lo analizamos con incertidumbre, el techo presenta una confianza solamente del 38%. O sea, al hacer 100 simulaciones para esa configuración y evaluar el techo 100 veces, solamente en 38 ocasiones cumplió con el criterio de estabilidad. Bien. Y la metodología probabilística nos dice que el máximo tamaño de caserón es de 128 metros cúbicos, o sea, un 10% menos de volumen respecto a la metodología determinística. Pero con un alto nivel de confianza. Hay una confianza de que aunque cambie en terreno los parámetros geomecánicos, ese tamaño sí o sí va a ser estable, con un 94% de confianza. Por lo tanto, parte de esta investigación demuestra que para determinar el tamaño de caserones es importante, uno, si vamos a utilizar la metodología determinística, evaluar diferentes configuraciones. No basta con evaluar solamente 2 o 3 configuraciones. Estamos hablando de un orden de 100 configuraciones. El tema es la cantidad de tiempo que eso nos va a llevar. No es práctico analizar las 100 configuraciones. Y además ese resultado no va a ser confiable. Para obtener un resultado confiable hay que incorporar la incertidumbre, pero ahora estamos hablando de días de hacer estudios para obtener, o de meses, para poder obtener realmente el resultado, a menos que esto lo podamos programar y obtener los resultados en menos de 2 o 3 horas para todo lo que yo le mostré. Así que gracias por su atención.